Venga, venid conmigo que vamos a empezar el primer debate de la tarde. Voy a coger mi vasito. Vamos a empezar con... Ay, no, que voy aquí yo. Ya me voy a... Pasad. Tenéis ahí vuestras cartelitas con vuestros nombres, que vamos a empezar con el debate de la tarde. Tú, aquí al ladito. Sobre, bueno, pues eso, ¿no? Que las feministas no queremos callarnos y queremos hablar de esto que nos importa, que es el machismo online. Y, bueno, pues os presento quién está aquí conmigo en el escenario para hablar de esto. A mi derecha está Cristina Hernández, que es la directora del Instituto de las Mujeres. Un poquito más allá está Ana Vivang, que es consultora de extranjería y movilidad internacional, afrofeminista y miembro de la organización Espacio Afro. Un poquito más allá Laura Camargo, que es experta en sociolingüística, profesora de la Universitat de les Illes Balears y autora del libro Trumpismo discursivo. Y un poco más allá, nuestra cuota masculina, Pablo Santos, formador y facilitador de grupos de hombres. Muchas gracias a las 4 por estar aquí. Gracias por haberos sumado. Terrible. Vamos a tener también alguna intervención por ahí en fila cero, esta vez no tan sorprendente como la del inicio. Pero bueno, primero pues eso, quiero que pongamos un poquito, que nos situemos, ¿no? el contexto, porque ahí hay mucho de qué hablar. ¿Qué está pasando? ¿Qué diríais que está pasando? ¿Qué tiene que ver este machismo, bueno, online, si se puede decir así, ¿no? O estas estrategias machistas con el contexto, con esa ola reaccionaria que vivimos? ¿Qué relación tiene? Cristina, si quieres, empieza. Bueno, pues buenas tardes a todas. Bueno, yo creo que lo que está pasando es una reacción al poder que ha demostrado el feminismo en los últimos años. Y creo que Internet y el feminismo y las redes sociales hace unos años se llevaban muy bien, porque tiene el feminismo e Internet es muy horizontal, muy democrático, son espacios en los que podíamos jugar y participar personas que no teníamos un altavoz público y que en Internet lo podíamos alcanzar. Y ese espacio se convirtió en un espacio de poder, se convirtió en un espacio de redes de mujeres. Muchas de las que están aquí yo las conocí primero en redes sociales. Y ese espacio de poder ha habido que combatirlo. Y ha habido que combatirlo para silenciar a las mujeres, ¿no? Esos insultos que estábamos viendo cuando tú estabas hablando, pues yo creo que cualquier mujer es el coste que tiene que pagar por expresar su opinión en el espacio público, lo cual es absolutamente inadmisible. Pero eso es lo que estamos viviendo, una ola de reacción a los avances, que es también una ola de descrédito al feminismo. Ana, Laura, ¿cómo describiríais o cuál sería el diagnóstico que haríais de la situación? Bueno, yo estoy muy de acuerdo. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Qué bien ver masculinidades, aparte de feminidades. Yo lo voy dejando caer. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la compañera. Creo que las redes sociales se han convertido en un instrumento valiosísimo para unos y para otros, ¿no? Es un instrumento de doble filo. Por un lado, para nosotras, porque ha permitido llevar el feminismo, que ya tiene una trayectoria bastante importante, a un paso más, ¿no? A llegar a sitios donde no se podía llegar, a poder compartir información, a poder llegar a mujeres que a lo mejor no tienen la posibilidad de asociarse o colectivizarse presencialmente, a poder acceder a lecturas, a información. Por un lado ha sido importantísimo, pero claro, en esta realidad y en este entorno no estamos solas. Y no olvidemos que el entorno digital es un entorno, iba a decir, carente de censura, ¿no? Censura la hay, pero no es oficial, no hay un control. Vale todo, a la vista está que vale todo. Entonces, en estos tiempos en los que la ultraderecha está utilizando de manera muy eficaz y muy eficiente los instrumentos, el entorno digital, de verdad yo veo que lo tienen más copado, sobre todo aquellas redes sociales de la gente más joven, ¿no? O sea, entras y ves una apología constante. Entonces se ha convertido en un campo de batalla, sinceramente, porque están utilizando un instrumento
muy valioso para atacar, para silenciar, para ridiculizar, para crear ruido, para crear bulos. O sea, realmente para mí el entorno digital es un campo de batalla respecto al feminismo, lo que da a entender lo asustados que están del poder que tiene el movimiento feminista, que dicho sea de paso, estamos acostumbradas a que nos den el carnet de identidad desde que levantamos la mano para decir feminismo. O sea que ya, bueno, pues es una forma más de violencia que tenemos que afrontar, ¿no? Laura. Bueno, quería empezar dándoos las gracias al diario.es, a Ana Requena, por organizar esto y por mantener vivo este blog, que es un espacio de referencia no solamente para los micromachismos, sino para reflexiones que yo creo que abarcan mucho más, ¿no? Y en este contexto, tal como preguntabas, lo primero que quiero destacar es que el feminismo ha dado un paso de gigante, ha hecho una revolución diferente a otras revoluciones del siglo XX, pero que no deja de ser efectivamente algo increíble lo que se ha conseguido, y lo que estamos viviendo es una contrarrevolución. La reacción antifeminista, que no es una reacción que solamente se pueda vivir en el espacio digital, sino que lo digital es un reflejo de algo que está sucediendo en la sociedad, tiene mucho que ver también con esta ola reaccionaria global que se está extendiendo y que está ocupando cada vez más espacios de las sociedades, no solamente occidentales, sino ahora mismo ya de todo el mundo, ¿no? Y el antifeminismo en este contexto está actuando como una especie de pegamento, como una puerta de entrada hacia estas políticas reaccionarias y de la extrema derecha, dado que lo que hace es aglutinar diferentes movimientos ideológicos que se sienten identificados en la idea de que las mujeres han ido demasiado lejos, de que nuestra lucha se ha desvirtuado, porque antes había un sentido, luchábamos por el voto, luchábamos por, bueno, más o menos tener cierta igualdad, pero ahora hemos perdido la cabeza, nos hemos vuelto unas locas del, ¿no? Y ante todo esto, diferentes ideologías, desde bueno, pues los evangelistas, el sector más reaccionario de la Iglesia Católica, los partidos de la extrema derecha, los movimientos muy relacionados con la misoginia online, como los movimientos incel, ¿no? De los célibes involuntarios, se aglutinan y en torno al paraguas del antifeminismo hacen una guerra contra nuestras conquistas y contra nuestros derechos. Por eso creo que realmente está muy ligado lo que sucede en el ámbito de lo político con el avance de la extrema derecha y con lo que está pasando en el ámbito digital y estas misoginias online. Pablo. O sea, yo creo que... Bueno, gracias, buenas tardes. Qué gusto estar aquí en este evento, la verdad, y ser la cuota. Muchas gracias. O sea, yo creo que sumándome a todo, o sea, ni un perejil, ¿no? Le quito ni una coma. Creo que hay como un elemento que tiene que ver con esto que hablamos como de la politización de los chavales hacia la extrema derecha, ¿no? Y que al avance, a la contraola de esta cuarta ola, yo creo que hay que sumarle como un horizonte de sentido politizando desde la rabia, ¿no? Es decir, los chavales que de pronto tenían dudas, estaban más perdidos, el contexto, el no sé qué, no sé cuántos. En ese contexto neoliberal del sálvese quien pueda, de repente aparecen todos estos gurús de los temas que les interesan a los hombres, ¿no? Y los temas que les interesan a los hombres ya no es foro coches, es a qué ha puesto en no sé qué deportivo, que son los trippers estos, todos son nombres en inglés y la verdad yo ya me estoy quedando mayor. ¿No? Como los coaches de la seducción, etcétera, etcétera, que lo que quiero decir es que en ese universo del sálvese quien pueda, lo que te dicen es, ven que yo te salvo, ¿no? Pero yo creo que es como interesante entender que todo este espacio de la manosfera y tal no se puede leer tampoco fuera de un contexto neoliberal en el que quien está ahí haciendo esos TikToks de 20 segundos es porque te está vendiendo algo detrás, ¿no? Entonces, como cuando hay tanto interés cultural, ¿no? Antifeminista, y además se junta la cuestión del éxito que le llaman y el dinero, pues así estamos. ¿Y qué estrategias, Laura, está utilizando la extrema derecha para difundir su discurso? ¿Cómo está siendo ese discurso antifeminista? Decías que además funciona como pegamento. ¿Qué herramientas? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, ahí, de hecho, me he hecho una lista porque sería imposible y tenemos el tiempo limitado, ¿no? Hay una serie de estrategias que además no son aleatorias, es decir,
podríamos pensar que incluso están estudiadas porque se ha visto que funcionan mejor. En las redes sociales es verdad que ya lo sabemos y este antifeminismo se difunde mucho, ¿no? Lo habéis comentado todas y todos, ¿no? Se difunde mucho en redes sociales de alto alcance. Las redes sociales priman un tipo de discurso que es especialmente confrontacional, un discurso que es especialmente agresivo, violento, ¿no? Y en el caso de la misoginia online, los discursos, hemos visto unos ejemplos excelentes, son demoledores, ¿no? Y hay algo que se produce como una práctica habitual en estas redes sociales dentro de este espacio, que son los rituales de lapidación. Se coge un objetivo a una mujer, que normalmente es una mujer que se ha ido de lo que los hombres esperarían de una feminidad, digamos, hegemónica o hegemónica para ellos, de lo que consideran que las mujeres deben ser. Y cuando se salen de esos parámetros, hay una serie de insultos, algunos de ellos están en el título de este evento, otros no, pero han aparecido aquí, ¿no? Que son los que se emiten de manera ritualizada, como si se tratara de una lapidación, ¿no? Entonces se nos lapida o se lapida a aquellas mujeres que no siguen esos parámetros. ¿Qué más cosas se están dando? La normalización por repetición, afirmaciones que pueden ser bulos totalmente delirantes, como por ejemplo, las mujeres ya tienen más poder que los hombres, o ser hombre hoy está mal visto. Decir este tipo de frases, repetirlas mucho, da la sensación de que efectivamente han cambiado tanto las cosas que no solamente el feminismo no tiene sentido, sino que además toca ir un poco a frenarlo, porque se está pasando, ¿no? Luego, la apropiación de un lenguaje feminista, que esto también es algo bastante terrible. El hecho de que hablen de igualdad real. Ya existe la igualdad real. ¿Para qué queréis más? Por ejemplo, la cuestión de que se hable de violencia intrafamiliar. El negacionismo de la violencia machista es uno de los hechos que más se repite en las redes sociales. Y luego, bueno, pues cuestiones como la apropiación del lenguaje feminista hasta tal punto, lo tengo que decir, que la presidenta de la Comunidad de Madrid llegara a preguntarse cuándo se iba a celebrar el Día del Hombre, ¿no? Haciendo unos paralelismos absolutamente imposibles en este sentido. Después, segmentar públicos, el hecho de crear contenidos para jóvenes, contenidos para deportistas, contenidos para gamers, contenidos para hombres que les encantan los coches. Todo esto lo segmenta y ahí crea cámaras de eco en las cuales se introduce mucho discurso misógino. Y después, bueno, hay una gran conexión con otros discursiva también con otros elementos de la ola reaccionaria, con los negacionistas del calentamiento global, con los racistas y del discurso anti-inmigración. Todo esto hace que se generen sinergias y que haya como una especie de paquete ideológico en el cual el antifeminismo, como decía, actúa como pegamento. Y luego, bueno, yo creo que los bulos, que creo que tenemos que hablar mucho de bulos sobre las mujeres, están, digamos que normalizadísimos. Es otra de las ideas más normalizadas. Se nos puede triturar a base de mentiras que además, como uno de los efectos es silenciarnos, no vamos a salir a defendernos, ¿no? Y esto es otro de los aspectos en los que creo que más están incidiendo. Sí, luego hay esto, ¿no? Porque hablabas también de las sinergias que a veces hacen con otros discursos, ¿no? Como los discursos xenófobos o racistas, anti-inmigración, y estaba bueno, recordando cómo de hecho a veces intentan hablar en nombre del feminismo para hablar de que ellos se preocupan, ¿no? Por las mujeres y por la protección de las mujeres, para así justificar sus políticas, ¿no? Xenófobas o racistas, ¿no? Esto del feminacionalismo, ¿no? Sí. Esta cosa de decir, no, estamos muy preocupados por vosotras, pues hay que echar a los que violan a las mujeres, ¿no? Se crea como un enemigo también, intentando aliarse, ¿no? Y decir, no, nos preocupáis, pero ¿no? ¿Cómo colocan ahí que también, ¿no? ese discurso? Yo es que creo que en algún momento a las facultades se va a estudiar la teoría del bulo, volumen 1, 2 y 3, porque se está profesionalizando a un nivel que a mí me da miedo. Yo, por la parte que me toca, soy docente y cuando estoy en algún centro educativo hablando de temas migratorios, que es de lo que yo sé, chavales muy jóvenes, o sea, da igual la información que yo les dé, da igual los datos que les plantee, da igual que hable no de mi experiencia personal, que no procede, y no soy migrante, sino de mi experiencia profesional. Da exactamente igual, porque veo que el antifeminismo entra por unas grietas que están ahí abiertas y hace una especie de catarsis recogiendo la testosterona y recogiendo todo lo que no funciona, el que está aislado, el que no tiene trabajo, el que no encuentra piso. Entonces, claro, hacen como un
es que vamos a volver a hacerte sentir un hombre y vamos a recuperar tu sitio. Y se crea como un efecto, que, disculpad la expresión porque la detesto, un efecto manada, donde yo veo cada vez más que se retroalimentan no solo el antifeminismo, sino que es que aparte de las mujeres, es que fíjate, es que tienes que brear con las mujeres y tienes que brear con las hordas que vienen de fuera, que es que deben ser hordas. Yo los años que llevo de profesión nunca he visto una horda de migrantes, nada más que la ucraniana, que llevamos 4 años regularizando personas, como corresponde, ¿no? Y no puede ser otra manera. Y aparte... Oye, tú, que es que no te comes un rosco porque tu físico no es normativo, ven aquí, que aquí tienes un sitio, porque fuera no lo hay, porque las políticas que están imponiendo a las mujeres desde este poder que se supone que tenemos, yo no sé cuál es, no te van a dar. Entonces yo creo que se crean unas catarsis muy fuertes y muy potentes. Y en redes sociales, además, estoy muy de acuerdo con Laura, el discurso de la repetición constante. Una vez y otra vez y otra vez. Un lenguaje, en muchas ocasiones, y creo que también hacia los receptores, muy de andar por casa, muy campechano, muy cercano, muy de la palmadita en la espalda para que te sientas uno más. Y sobre todo, el buscar esa masculinidad que dicen que se está perdiendo, porque el machirulo es como el Homo sapiens absoluto y el santo grial al que hay que volver, porque entonces vas a ligar, te vas a forrar de pasta, las mujeres se van a volver locas por ti y aparte vas a crear una empresa, todas van a ser mujeres, todas van a ser empleadas y ahí el que manda eres tú. Es que ¿quién no se acerca ahí en un momento de crisis? Claro, complicado. Sí. Y otra de las estrategias, estamos hablando de esto, la repetición, los bulos. Otra estrategia, ¿no?, es crear nuevos conceptos o nuevos términos para hablar de lo mismo de siempre y conceptos que enganchan muy bien también con la gente joven. Pues esto del body count, ¿no? El body count es, bueno, lo que viene siendo ser la guarra de toda la vida, ¿no? Que es el número de personas con las que has tenido sexo. Y el body count importa, claro, cuando eres tía, porque los hombres van a querer una mujer con un body count bajo, pero que no, bajo esa palabra estamos diciendo lo mismo de siempre, o la que viene, ¿no?, en la que viene en el título de este evento, lo de ser una charo, que fue como de repente, ¿no?, cuando empezaron a decirnos charo, era como, pero ¿qué están diciendo, no? No me llamo charo. O sea, no entendíamos nada hasta que empezamos como a compartir, en plan, ¿te dice charo? ¿Me charo? ¿Qué es esto de ser charo, no? Como hace unos pocos años, y vendría a ser como una especie de entre solterona, ¿no?, entre una vieja, ¿no?, el viejo solterona, nadie te quiere, ¿no?, no te voy a tocar, nadie te quiere tocar ni con un palo y encima no paras de molestar, ¿no? Entonces, es como crear nuevos términos que quieren decir lo mismo de siempre. O sea, ¿no? Hay ideas, las ideas, que eso también habla de algo, ¿no?, que es que no hemos conseguido cambiar ideas de fondo también, valores de fondo. O sea, hemos hecho muchos cambios, pero joder, parece que hay ideas y estereotipos de fondo que cuesta mucho desterrar, que perduran, ¿no? Yo es que pienso que es exactamente el mismo machismo de siempre, y peor, con mucho más hipersexualizado, con mucho mayor control del cuerpo de las mujeres a través de la violencia estética. O sea, creo que es el machismo de siempre con nuevas palabras. Yo no veo que haya un nuevo machismo. Lo que sí que hay son nuevas herramientas. Y las nuevas herramientas, el poder de las palabras, quienes nos dedicamos a la política sabemos la importancia que tienen las palabras y la importancia que tiene nombrar. Y encasillar y etiquetar a las mujeres significa mucho. Significa mucho y tienes que tener mucha autoestima, mucha espalda, estar muy segura de lo que estás diciendo, tener tus ideas muy arraigadas para decir, es que me dan igual de estas opiniones, es que yo estoy muy segura de lo que estoy diciendo. Probablemente cuando a nosotras nos empezaron a llamar charos, ya estábamos en esa situación, en un momento en el que teníamos, estábamos impregnadas de feminismo, teníamos ideas fuertes y convicciones férreas. Pero yo a veces pienso en las chavalas y en los chavales más jóvenes que reciban ese insulto por expresar una duda o una opinión
Y claro, yo puedo entender, ¿no? Esa vuelta atrás, ese quiero ser como no quiero ser etiquetada, no... O sea, bueno, es que ninguna, claro, es desagradable, ¿no? O sea, yo creo que no podemos menospreciar el efecto de todo eso, incluso aunque tengas callo o feminismo encima, al final tiene unos efectos, ¿no? O sea, que hablamos de violencia digital y la violencia tiene efectos. Y de hecho, claro, cuando hablamos de silenciamiento de las mujeres, es que uno de esos efectos es que hay mujeres que están abandonando sistemáticamente espacios públicos, de opinión, redes sociales, ¿no? Luego nos quejamos de que nos cuesta más conseguir mujeres que hablen en público, ¿no? Que firmen una columna, que salgan en televisión, que mantengan sus espacios en redes o que divulguen, porque es que tiene consecuencias. Sí. Y es respetable, o sea, es respetable pues, que haya compañeras que digan, oye, mira, pues yo voy a priorizar mi salud mental y hasta mi integridad, porque es que si te tiras un día navegando en redes sociales, en blogs y demás, y ese mismo día coges los datos oficiales que hay de violencia de género en este país, está estrechamente relacionado. Sigue habiendo un problema de violencia física y sexual contra las mujeres importantísimo. Lo que pasa es que hemos normalizado una serie de datos, una serie de noticias, el desayunarnos o comer o cenar con una agresión, con un asesinato de violencia machista. Entonces, eso no viene de manera casual. Es un trabajo de fondo, estoy de acuerdo con lo que dice la compañera. El machismo sigue ahí. Ahora muy reforzado porque durante mucho tiempo los grupos radicales que tenían estas posturas han estado silenciados, ¿no? Pero bueno, ahora en su ciclo les toca venirse arriba y desde luego el machismo y el antifeminismo va con su cuota. Pero lo preocupante es que se traslada a la vida de las personas. En mayor o en menor grado. En menor grado porque decides retirarte, porque empiezas a recibir amenazas por escribir una columna, por salir en un programa o por estar aquí. Y en un grado mucho más preocupante en el número de agresiones que hay entre la gente joven, que es terrible. Mientras que el antifeminismo sigue hablando que es que hay exceso de educación sexual, que es que hay que volver a segregar los colegios, es que hay que volver a lo que decía una de las intervinientes en el Senado, que les molesta la cantidad de palabras y de términos sexuales que hay. Entonces, por un lado, silenciamos la información y la educación, pero por otro lado, incitamos a esa violencia. Es que se está materializando mucho más allá de las redes sociales. Las redes sociales es el canal para que salgan a la calle como miuras en muchísimas ocasiones. Y eso es muy difícil de gestionar en las mujeres, que somos ya charomaduras y que, sí, claro, es que yo lo de Charo, yo me he tenido que construir y deconstruir y volver a construir como Charo, que se tiñe canas, ¿no? Yo me las tiño, como está mandado, que tiene un body count potente o no. No me he quedado claro si soy Charo del todo o no. Pero bueno, que tienes una cierta... Está todo mal, o sea que sí, si al final ¿verdad? la conclusión es que hagas lo que hagas va a estar mal. Pero como a mí todos estos insultos me vienen muy arriba, yo me gustaría hacer un tutorial de Charo para ver si ya me puedo encasillar bien. Que vamos a tener de eso luego. Pero lo que quiero decir con esto, poniendo un poco de humor, es que pues, las mujeres de cierta edad, maduras, que has tenido acceso a la formación, a la educación, a la lectura, al asociacionismo, a estar con otras colectivas, las que hemos tenido acceso a todo, sí que es verdad, no te deja de afectar, pero tienes la piel un poco más dura y tienes unas estructuras mentales que te permite, si no defenderte, protegerte. Sí, ¿no? Sostenerte un poco, ¿no? Pero las más jóvenes yo creo que lo tienen todavía muy difícil, ¿eh? Tienen un camino complicado por delante. Pues mirad, justo para hablar, ¿no?, de esta violencia que sufrimos y que muchas veces pues, se multiplica cuando una mujer ocupa espacio público, tenemos entre el público a Carolina Elías, que es concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, que también ha sido miembro de SEDOAC, de Servicio Doméstico Activo, que es una de las asociaciones bueno, que más caña han dado para conseguir derechos para las trabajadoras del hogar. Ella es salvadoreña y bueno, hola Carolina, nos vas a contar brevemente porque tú, en fin, sabes mucho de estos ataques online como concejala, como mujer que está en la política, como migrante, como trabajadora del hogar, en fin, creo que por todos lados, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es y qué consecuencias tiene también, ¿no?, para alguien estar sufriendo todo eso todo el rato. Bueno, buenas tardes a todos y todas y enhorabuena por un año más en esta lucha, porque en realidad eso es lo que hacemos.
luchar. Créeme que desde que estoy en la política institucional, sé qué es los ataques online. Porque cuando era activista, en realidad no era tanto ese ataque y eso que luchábamos por las mujeres migrantes, empleadas del hogar, y que luego esa lucha ha dado sus frutos. Pero una vez he dejado de hacer esa política y he entrado a hacer política institucional, vamos, es que he recibido ataques por ser mujer, por ser migrante, gordofobia, pues imaginarán también, o sea, unos mensajes que casualmente van ligados luego de alguna aparición pública o luego de un mismo ataque de la extrema derecha cometido de frente en la misma institución, ¿no? Dentro de una comisión, por ejemplo, un concejal de Vox cuestionando mi nacionalidad española y revolviéndose y quejándose de que yo cobraba de los españoles como que él cobrara de los salvadoreños, no sé. Pero yo entiendo que a él lo que le molesta es que una mujer migrante, racializada, ex empleada del hogar y con sobrepeso cobre lo mismo que él y que me tenga que llamar su señoría. Y los ataques en redes son bestiales, desde imágenes, insultos de vete tu puto país, eso es lo más bonito que realmente han dicho. En comparación de todo lo que se puede leer, de 300 mensajes, eran 10 bonitos y el resto era de odio y de destrucción. Y créanme que hay un momento en el que digo, paso, yo ya dejo esto. Y en el primer año justamente dije, yo solo hago este mandato y no más. Pero he entendido de que si lo que están cuestionando es mi cuerpo, es mi color de piel, es el hecho de que sea mujer, y no mis discursos, y no lo que estoy reivindicando, entonces digo, es que aquí tengo mucho trabajo que hacer. Porque lo mismo que me están haciendo a mí, le están haciendo a las cientos de mujeres racializadas en la calle. Entonces he dicho, no más, vamos a luchar y lo vamos a parar. Así es que sepan que aquí vamos a continuar, que no voy a ser la migrante de turno en un partido político, sino la que va a abrir puertas para que seamos más las mujeres migrantes racializadas ocupando puestos de toma de decisión, porque eso es estar empoderada, porque eso es acabar con los machismos. Gracias. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias. Violencia política, Cristina, ¿dirías que es violencia política? ¿Y a quién le podemos extender violencia política? Violencia política, pero no solo a las políticas, ¿no? O sea, la violencia política, ¿se podría utilizar ese término a todas las mujeres que de alguna manera... Bueno, yo creo que es la violencia... Espacio público. Claro, es la violencia que se ejerce sobre algunas mujeres en el espacio público, porque no es tampoco a todas las mujeres. Es, además, en el espacio público yo, pues si hablo de unas cuestiones no tengo nunca ninguna respuesta y si hablo de otras tengo una respuesta muy fuerte. La ¿no? reacción, que es la lo reacción, que te dice. Efectivamente. Entonces yo creo que hay una violencia muy fuerte frente a algunas mujeres que dicen algunas cosas para cambiar el poder. Y esto tiene que ver que creo que hay una violencia contra las feministas y creo que también hay una violencia contra el feminismo, contra las políticas de igualdad. Porque, por ejemplo, y hacías alusión de manera velada en tu introducción, ahora mismo la reacción contra las políticas de igualdad está instalada en algo así como la noticia del escándalo. Entonces se generan noticias, bueno, o se generan desde pseudomedios contenido sobre el Instituto de las Mujeres gasta 300.000 euros en cursos de igualdad. El Instituto de las Mujeres gasta, nunca es gasta, es despilfarra. Entonces es situar las políticas de igualdad en el escándalo, en la excepción
y en el despilfarro. Esto no pasa con ninguna otra materia. No sabemos cuánto gastamos de manera tan específica, ¿no? Entonces, el Instituto de las Mujeres, por ejemplo, tiene 28 millones que ejecutar. Imaginaos la de noticias y la de páginas web que pueden llenar. Con cada cosa que hagáis. Con cada cosa que hagamos, que son, por decirlo, aproximadamente lo que cuesta hacer 2 o 3 kilómetros de autovía. Quiero decir, para ponerlo en el marco del gasto. Entonces creo que... O sea, que Óscar Puente con eso hacía poco, ¿no? Haría poco. Efectivamente, efectivamente. Entonces, lo que quiero decir es que creo que hay una violencia política sobre las mujeres y sobre el contenido. Y sobre las mujeres, además, es disciplinante. Que esto es un mensaje muy importante. Es decir, cuando tú ves lo que le pasa a alguien que está en el espacio público, cuando tú ves lo que cuesta tener un cargo público, lo que van a decir de ti, los memes que van a hacer de ti, ¿quién quiere sufrir eso? ¿Quién quiere ponerse ahí? Claro, es un mensaje para todas, ¿no? Es un mensaje para todas. O sea, en realidad, la igualdad en política sería estar en igualdad. Pero si nos cuesta el doble, si nos cuesta la violencia, nos queda muchísimo para estar en igualdad. Y yo creo que esta es una de las cuestiones que tenemos que abordar, porque el coste de la participación política, hablo de participación política en términos muy amplios también. Me estaba comentando antes la subdirectora del diario lo que cuesta a veces encontrar, ¿no?, columnistas, claro, o expertas. Bueno, es que eso también es participación política, eso es ocupar los espacios. Y al final de lo que estamos hablando es de un mensaje de disciplinamiento. Esto es lo que le pasa a las mujeres que quieren hacer lo que tú quieres hacer. Entonces tienes que tener una convicción muy fuerte para aguantar, para saber que lo que estás haciendo es en el camino correcto. Pero lo que es absolutamente injusto es que las que vengan por detrás vayan a seguir teniendo que pagar este coste. Laura, ¿qué querías? Sí, en esta misma línea que comentas ahora, Cristina, quería hablar de otros casos de disciplinamiento y de misoginia online que sufren, por ejemplo, mujeres deportistas, que este es un caso que ahora se está investigando, se están haciendo tesis doctorales para saber exactamente qué tipo de repercusión tiene en una figura como Ana Peleteiro, que además es racializada, además de ser mujer, es deportista, y cómo el hecho de que su maternidad viniera sucedida de un pequeño paréntesis de una baja maternal que se cogió porque sí, pero que luego volviera a entrenar, supuso una aluvión de violencia digital desbordante porque no cumplía con aquello que se espera de una madre y además era negra. Estas negras descastadas que lo que hacen es parir hijos y luego corriendo otra vez se vuelven a las pistas a entrenar porque es lo único que les genera a ellas el ego o lo que les pone bien, ¿no? Y claro, ¿qué respuestas dan las mujeres deportistas que sufren esta violencia digital? No he hablado del caso de Jenny Hermoso porque eso sería para abrir otro paréntesis y dedicar un espacio solamente para esto. Jenny Hermoso y las jugadoras que apoyaron a Jenny Hermoso, que no fue la única, ¿no? ¿Qué pasa en estos otros espacios que no son que son muy visibles, pero de los que no se habla tanto y que muchas veces conducen, como en el caso de Ana Peleteiro, al silenciamiento, ¿no? Total, es decir, han conseguido el efecto deseado y es que desaparezcamos de la red. Ella dejó de estar en redes sociales porque no podía soportar tanta violencia y porque le era contraproducente para dos aspectos, su maternidad y sus entrenamientos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Su maternidad me refiero al cuidado de su criatura, ¿no? ¿Qué pasa también con esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la que se ha generado por el hecho de que Lola Índigo haya dicho que ella no quiere ser madre porque quiere, es una mujer artista en este caso, porque quiere mantener su libertad? Ha recibido una cantidad de violencia inconmensurable de personas que no te lo podrías imaginar. Ya no son los típicos incels que están agrupados en los foros y que tienen... No, chicos y mujeres que simplemente han opinado sobre algo que ella tiene perfecto derecho a decidir, porque es su vida y es su cuerpo y es su futuro. Y ya el último caso que quiero mencionar es el caso de Rorro, esta influencer ligada al ámbito de las tradwives, ¿no? Podríamos decir, de una figura que encarna estos valores tradicionales de las mujeres que se quedan haciendo la comida. Oye, a Pablo le apetecía un bogavante y me fui a pescar un bogavante y de ahí empieza el proceso de elaboración del plato de bogavante para Pablo. Bueno, pues Rorro fue acusada de haber cometido una infidelidad
con uno que era muy rico, más rico que Pablo y más fuerte que Pablo. Entonces hacía hipergamia, que es lo que dicen los incels que hacen las mujeres, que dan un salto hacia arriba, hipergamia. Pues la acusaron de hipergámica y ella ya dejó de salir con su voz de, oye, a Pablo le apetecía Bogavante, y se puso un poco brava y que recibió violencia online indiscriminada, porque ya no era la deliciosa tradwife que te hace la comida que tú quieres y te dice... Ya no era la novia perfecta. Ya no era la novia perfecta, ya no era la esclava perfecta. Ya de hecho salió a decir que todos estos que le decían que ya había sido infiel, pues estaban mal de la cabeza, sois gilipollas, los insultó. Entonces se acabó el modelo de Rorro como la chica deseable que todo chico, sea Pablo o no, desea en su vida, ¿no? Por tanto, yo creo que de esto también hay que reflexionar, porque son ámbitos muy distintos en los cuales se está desplegando un antifeminismo digital, que no es solo digital, que es real, porque eso está ahí fuera, lo digital está también ahí fuera, y de lo que yo creo que tenemos que hablar más también. Y Pablo, a ver, hablamos mucho, se habla mucho, la manosfera, la machosfera, hay también muchísimo revuelo, ¿no? Con de la serie adolescencia, ¿no? Y parece que a partir de ahí mucha gente como que ha empezado a hablar o a interesarse más por esto. También hay un discurso muy alarmista que, bueno, que creo que por una parte pues, creo que hay razones para estar preocupadas y para que pongamos atención ahí. Pero vale, para que nos digas un poco brevemente, ¿cómo describirías ahora la manosfera? ¿Qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando ahí? Y claro, la manosfera como, ¿no? Esto es una parte, pero la otra parte es lo que pasa en la calle, en las aulas, en las vidas. ¿Y qué podemos hacer con todo eso? Es que separar lo digital de lo material en sí mismo es una propuesta que yo creo que a día de hoy se nos queda un poco justa, ¿no? Lo que pasa es que creo que nos cuesta salir de ese marco, ¿no? Por lo menos tipo de millennial para arriba, yo creo que tenemos como incapacidad con esto. Y creo que parte de esa incapacidad tiene que ver como con la mirada adultocéntrica que les proyectamos a los chavales y las chavalas, y que creo que también puso la serie Adolescencia. Serie Adolescencia no va... Serie Adolescencia va de los entramados y de la invisibilidad con la que surge todo esto para la gente, ¿no? Y yo creo que el capítulo, yo soy profe, entonces el capítulo del instituto, pues es que no sé vosotras, pero yo me quería matar, ¿no? Es como absolutamente nadie de 18 para arriba se ha enterado de que nada de esto está pasando. Entonces como que creo que hay una cosa, es terrible la frase, ¿no? Pero esta cosa como de llegamos tarde, ¿no? Que es tan, perdonadme, ¿no? Pero como que creo que tenemos que ver varias cosas, ¿no? Es como, la manosfera es como un entramado de comunidades y de gente que la está liando parda y que está produciendo nuevas masculinidades, ¿no? O desde diferentes polos está permitiendo que cada quien en su subjetividad coja una piecita de cada sitio y la construya, ¿no? Entonces yo creo que... O sea, como que creo que con la chavalada tenemos un problema muy grande que es de mucho mayor calado, ¿no? Que tiene que ver con suicidio, tasas de salud mental. O sea, yo leí un estudio que decía que en España, entre los 18 y los 23 años, 2 de cada 3 chavales decían que nadie les conocía realmente. Y a mí me parece un dato como helador, porque lo que trae eso a mí me trae como una sensación de fragilidad que si no sabemos sostener colectivamente, pues es muy fácil politizar desde la ira, ¿no? Que es lo que están haciendo toda esta gente. Entonces, tengo la sensación de que el feminismo o los feminismos siguen dotando de sentidos esperanzadores a quien lo quiera abrazar, en este caso a las chavalas, ¿no? Muy en resumen, ¿no? Sabemos que no es así de fácil. Pero yo creo que esa fragilidad tiene que ver con que entendamos, yo creo, vuelvo como a mi rol de profe, ¿no? O sea, desbordadas que estamos también con la salud mental que tenemos los profes, pues cómo te vas a enterar de nada si, quiero decir, no puedes, ¿no? Entonces, como empezando por un sistema como que cada vez está más colapsado, ¿cómo vamos a llegar a atender a esa fragilidad? Entonces, justo hablaba antes de los escenarios como poscapitalistas, o bueno, siendo optimista, vamos a llamarlo poscapitalismo, ¿no? Permitirme esta licencia. ¿No? Como escenarios, pues esto, como decir poscapitalismo, me cago en la leche, ¿no? En plan, algo tiene que pasar para que esto empiece a reventar un poco más, evidentemente, que ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, como que la sensación que yo tengo es que tenemos que trabajar mucho cosas muy básicas que siempre han hecho falta, que es autoestima, que es tolerancia a la frustración. Que no le gustes a alguien no quiere decir que no seas válido. Lo que pasa es que en vez de politizarnos desde los feos
los feos, los cojos, los tartajas, los gordos, las negras, en vez de politizarnos desde ahí, igual que se politizó la clase trabajadora o las mujeres, entendedme muy también el paralelismo con pinzas, no hemos conseguido politizar desde ahí para reconocernos con el otro. Oye, entre gordo y gordo, oye, entre incel y incel, ¿no? Pero ¿me entendéis por dónde voy? Como no se ha dado eso, ¿qué es lo que me ha hecho? Encontrar la solución, ¡fum! Aquí que estaba, vamos, o sea, aquí hay soluciones a patadas, ¿no? Entonces, como, bueno, como en esos futuribles un poco deseables, pues yo creo que no, o sea, que tampoco hay estrategias muy nuevas que podamos inventar, que yo creo que las feministas lleváis con un repertorio increíble de estrategias y creo que tiene que ver con esto, con erotizar los cuidados y el buen trato, poner en el centro otro tipo de lógicas, ¿no? O sea, que mola estar con tus colegas. Y si son unos gym bros, pues son unos gym bros, pero mola estar con tus colegas, ¿no? Y cuidar a tus colegas. Entonces, tenemos que conseguir como politizar esta cosa desde unos referentes, bueno, que no acaban de llegar, ¿no? Yo con esto de la nueva masculinidad, pues yo qué sé, sí, pero es ¿cuánto que llevamos, faltan, no? Sí, faltan esos ejemplos. Sí. Y perdón, y un ejemplo... Bueno, no, seguimos. No, que es que además que es importante lo que dices porque claramente estamos hablando, es lo mismo de siempre, o que sea online es un poco los nuevos canales, las nuevas herramientas, pero pasan cosas que pasan siempre y tal. También creo que eso hace que tengan una llegada... los discursos y las formas, como no tenía antes, ¿no? Es decir, muchos chavales recibiendo solos en casa frente a un ordenador determinados discursos, es algo, y por parte de gente a la que admiran y con la que hablan y juegan, es algo que es cierto que no habíamos vivido. Y que, ¿no? Así. Solo un segundo. Sí y no. O sea, que creo que los primeros que en lugar de hablar en el bar de política llegaron los periódicos dirían, locura, estamos leyendo lo que dice no sé quién. Y cuando llegara la tele dirían... Entonces, como que se está amplificando y que compro totalmente esta cosa de que las ranuras y el enfrentarte tú solo de repente a esta cosa con todo lo que implica a nivel cognitivo, emocional, identitario, bla, bla, bla. Pero que creo que hay una cosa como que tiene que ver con... llevar a un extremo canales de antifeminismo y misoginia que ya han estado, o sea, que Pablo Motos estaba ya antes existía. también, ¿no? O sea, que sí. no es lo mismo, pero que creo que, bueno. creo que nos cuesta por esta cosa de adultocéntrica un poco también. Sí, yo por eso digo que creo que hay una parte que igual, ¿no? De alarmismo, de a veces tal, o de atribuir a la gente joven algo que es absolutamente colectivo, ¿no? O sea, eso también creo que pasa. Es decir, si no hemos conseguido quitarnos de en medio ciertos estigmas, estereotipos, valores, no es culpa de la gente joven que utiliza las herramientas a su alcance, ¿no? Es una responsabilidad colectiva y de fondo, ¿no? Que de trasfondo, vamos. Sí, vamos, por supuesto. Y también yo creo que el feminismo tenemos que dar respuesta. O sea, lo comentaba antes ahí abajo, ¿no? Que yo soy una de las que muchas veces he dicho, o sea, no es mi papel también, ¿no? Tener que educar a los hombres. ¿no? Además de todo los tenemos que transformar, ¿no? Y además es que creo que es un trabajo que una mujer no puede hacer, ¿no? Es decir, en algunos espacios. Ahora bien, sí que si no es un espacio de las mujeres o de algunas mujeres, sí que creo que es un espacio del feminismo. Y el espacio que no ocupa el feminismo lo está ocupando otro contenido. Y creo que ahí, pues creo que el feminismo siempre ha tenido unas estrategias de generosidad, de pedagogía, de amabilidad, y creo que tenemos que volver a esa pedagogía, a esa amabilidad. Hay muchas cosas que las que estamos aquí probablemente demos por supuesto y por sentado, ¿no? Y esa ira o esa rabia, ¿no? que te supone muchas veces tener que explicar algo que es para ti tan evidente. Pero alguien lo hizo con nosotras en algún momento, ¿no? Y yo creo que tenemos que volver a hacer esa estrategia para que el feminismo ocupe ese espacio. Y por supuesto, y aquí vengo con mi turra desde hace 20 años. Los hombres que se llaman progresistas los estamos esperando desde hace muchos años. O sea, no se Mira, fija la cuota.
Además, tú ahora, como cuota, representas a todos los hombres del universo, porque es lo que nos pasa. Ahí estás. No, pero es cierto, y lo digo, y quiero decirlo con una sonrisa, porque tampoco quiero, además que esto... Quiero decirlo con una sonrisa, pero... Pero la teoría del agrado funciona, voy a ello, pero no, es cierto, lo que no es normal, esto sí que no es normal, como el libro de Miguel Lorente, es que las mujeres hayamos cambiado tanto en este país y los hombres no. Y una sociedad no cambia si solo estamos cambiando las mujeres. Y lo que no es normal tampoco, lo que no es admisible o lo que no debería de ser bueno o esperable en la militancia progresista y de izquierdas es que los hombres estén de brazos caídos frente a una violencia que es masculina. Que es que la violencia de género no es que es masculina. La sufrimos las mujeres, pero la violencia de género tiene mucho más que ver con los hombres que con las mujeres. Y entonces yo creo que todavía hay un espacio, hay un gran camino por recorrer, y creo que ese espacio se tiene que llenar, y si no lo llenamos desde el feminismo, desde las ideas progresistas, desde los derechos humanos, desde el respeto, desde la amabilidad, desde el aprendizaje, desde la empatía, desde el debate, no estoy hablando, ¿no? Y desde ese espacio lo van a llenar otros con otro contenido, ¿no? Como estamos viendo. Nos vamos a quedar sin tiempo, y aparte creo que lo que has dicho da para mucha reflexión, esto, ¿no? De la violencia y de cómo hacer y cómo llegar. Pero hay entre el público otra persona que también creo que nos va a servir para ver otra de estas caras de los silenciamientos, lo que pasa en unos espacios y en otros, que es Patricia Orrillo. Patricia Orrillo, que es experta en comunicación, en redes sociales, y que es una de las creadoras de Wikiesfera. Y digamos que aquí Patricia es experta en contarnos qué leches pasa en Wikipedia, los sesgos que hay en Wikipedia y precisamente cómo hay muchas mujeres organizadas para tratar de corregir esos sesgos, para enseñar a otras mujeres a editar en Wikipedia y intentar cambiar, bueno, esos silencios, ¿no? Esos huecos, visibilizar. Cuéntanos un poco exactamente cuáles son, resumen, ya que hay mucho, pero ¿cuáles son esos sesgos y qué es lo que intentáis hacer? Bueno, pues muchas gracias y gracias a todas por este espacio. Lo que ocurre en Wikipedia es que, a diferencia de lo que estáis hablando de otros espacios digitales, no hay amenazas, no hay insultos, con lo cual cuando las redes sociales dicen que no pueden controlar eso es absolutamente mentira. Claro que se puede controlar, no tiene por qué existir ni un solo insulto ni una sola amenaza a nadie. Pero hay otro tipo de violencia, es decir, el tema de la invisibilización viene por diferentes cosas. En Wikipedia somos solo alrededor del 13% de las personas, de todas las que construyen Wikipedia, solo el 13% somos mujeres. El resto, pues ya sabéis. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, esa falta de mujeres en Wikipedia, en un contexto en el que, pues que hay que ir construyendo contenido, no sabemos en realidad cuánto habría que construir porque no hay un mapa que nos diga qué es lo que faltaría de todo lo que nos haría falta que estuviera, pero sí podemos hacer contar las biografías, porque eso, como es algo digital, también es sencillo. Se sabe cuántas biografías. Y en la Wikipedia en español estamos ahora mismo alrededor del 25% de mujeres en relación a las de hombres. Pero, por supuesto, son pocas y, por supuesto, ese porcentaje tampoco está equilibrado en cuanto a qué tipo de mujeres se visibilizan. Hay más visibilidad de mujeres actrices o modelos que, por ejemplo, pues de otro tipo, pues de investigadoras o de científicas o de escritoras o de artistas, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que las políticas de Wikipedia dicen que para que tú puedas crear un artículo tiene que tener, si es una persona viva, por ejemplo, o si es una persona fallecida, tienes que acreditar relevancia. ¿Cómo se acredita relevancia? Pues estamos aquí ante un tema que en realidad es estructural. Esto no es problema de Wikipedia. Wikipedia hace pues, un sistema, digamos, de documentación. Pues tienes que legitimar, tienes que explicar por qué esta persona puede estar en Wikipedia. Vale. Pues el caso de las mujeres es que cuando estamos vivas, pues tenemos que tener muchos reconocimientos para que podamos visibilizarlas en Wikipedia. ¿Quién da premios? ¿A quién da premios? Pues hay muy pocos premios que se den a mujeres y muchas veces lo de los premios de mujeres para mujeres, ya sabemos. No les sirve. No, sabéis que esto no es igual. No les sirve.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es muy duro el ir combatiendo cada vez que publicas un artículo o cuando das formación a gente para que busque documentación, ¿no? Entonces, vamos a hacer curaduría de nombres para ver a quiénes podemos publicar. Ya, es que no tiene ningún premio, es que tiene una trayectoria académica y es como de ya, pero es que la trayectoria académica no nos vale. Entonces, ahí yo doy, digamos, digo que también es responsabilidad del mundo del periodismo el hacer reportajes sobre lo que las mujeres hacen. No tantas entrevistas, que está muy bien lo de las entrevistas, pero las entrevistas tampoco nos valen para Wikipedia, sino ayudar a que se sepa qué están investigando, por ejemplo, las mujeres que investigan, qué están creando las artistas, es decir, que haya información sobre lo que hacemos las mujeres. Solo os voy a contar una anécdota que es un poco cabreante, pero para que sepáis un poco qué es lo que ocurre. Cuando en Wikipedia un artículo ahora que ya está creado se intenta borrar, se hace lo que se llama una consulta de borrado. Y hace un par de meses, pues de repente me llega un aviso de que un artículo que yo había, que se había hecho en una actividad que yo coordinaba hace un par de años y tal, que era una investigadora canaria, de repente estaba en consulta de borrado. ¿Cuál era el argumento que daba este señor, que por supuesto llevaba muy poco tiempo en Wikipedia, pero se permitió el lujo de cuestionar un artículo que llevaba ya 2 años, de una investigadora con varios libros publicados, con un premio? Atención al argumento. Solo es una catedrática. Y se quedó tan ancho. ¿Qué pasa? Que ante eso yo tengo que hacer un acto ahí de contrición muy fuerte para no empezar a echar sapos y culebras por la boca, porque en Wikipedia todo es público, todos los debates, todas las discusiones, todos los argumentos. Yo tengo que respirar muy fuerte y argumentar que por supuesto que esta mujer está demostrada su relevancia con su trayectoria profesional, con sus investigaciones, con un premio que se dio en su universidad y con varias publicaciones. Ese artículo no se ha borrado, pero hay muchos que se borran. Por supuesto, no se borra ninguno de ningún futbolista de 3ª, 4ª, 5ª, 6ª división. Me da igual cuál división. Todos están ahí. No tienen que tener prácticamente referencias. Y es que a mí ya hace unos años, esto es de verdad, no os lo digo de broma, un hombre, editor de Wikipedia, me dijo que un hombre, por el hecho de ser futbolista, o los que están, ay, Dios mío, los que están en el campo de fútbol con los futbolistas. Árbitros. Árbitros, este es mi control del fútbol. Se ve que veo muchos partidos. Un hombre, por ser futbolista o árbitro, ya era suficientemente relevante. Con esos datos, y no me lo decía de broma, no era un chascarrillo, yo dije, es que ante esto yo no puedo discutir, no hay un debate posible, porque esta gente lo piensa, pero consideran que una mujer, siendo investigadora, habiendo hecho publicaciones en Nature, por ejemplo, no es suficientemente relevante, hay que demostrarlo mucho más. Entonces, esa es la situación que tenemos en Wikipedia. Somos pocas mujeres, necesitamos muchas más. Bueno, oye, pues muchas gracias. Gracias. Gracias por ser una de ese 13%. Bueno, tenemos que ir acabando la mesa, pero por unir así un poco las conclusiones que queráis hacer con esto último que hemos hablado. Si decimos que hay que llenar un espacio, ¿no?, y que el feminismo tiene que llegar ahí, ¿no?, porque si no ese espacio lo llenan desde otros lugares, claro, ¿qué hacemos, no? Deberíamos orientar también las políticas de igualdad entonces para que también se ocupen de esos espacios. ¿Qué hacemos, ¿no? Que decía, desde las políticas de igualdad es de uno de los lugares desde donde podemos hablar, pero ¿qué hacemos con todo esto de lo que estamos hablando? Porque, claro, queremos quedarnos, queremos estar y no queremos vivir así. Entonces, aunque esto es lo más complicado de todo, ¿qué creéis que tenemos así que podríamos hacer? ¿O en qué deberíamos insistir? A ver, la resiliencia nos tiene que acompañar siempre para muchas cosas y creo que el feminismo nos va a tocar ser críticas por nuestro propio bien. Es decir, va a haber que hacer jornada de puertas abiertas. No sé cómo, pero por nuestro propio bien. Es decir, quizás estoy pecando de condescendiente, de vamos a ver si captamos un poquito, pero es que si no, vamos a perder espacios. Y el feminismo, como no puede ser de otra manera, ha estado enfocado en su sujeto legítimo, que son las mujeres y la construcción, ¿no?, de las mujeres y la lucha por los derechos de las mujeres. Pero no estamos solas.
tenemos a compañeros, compañeras y compañeros al lado, igual que tenemos a enemigos enfrente, ¿no? Entonces tenemos que acercar, no sé cómo, estoy pensando en alto, acercar el conocimiento del feminismo, porque la información cercana y presencial quizá puede ser una vía para rebatir todo este ataque continuado que hay, ¿no? Porque es que, si no, esos huecos los llenan otros, pero de manera rapidísima y con grietas que es que siempre son las mismas, ¿no? La precariedad, la dificultad, la autoestima son eternas. Entonces yo creo que, aparte de que el feminismo tiene que ser, o yo entiendo que tiene que ser crítico, también de manera interna, y ahí sí, de puertas cerradas, porque los que tenemos enfrente están esperando cualquier debate interno, es decir, si las feministas cambiamos ahora el malva por el negro, ¡míralas cómo cambian! Es que son así. Entonces yo creo que los debates internos se tienen que quedar en lo interno y ahí cocer la manera de abrir el feminismo y que pueda ser conocido por todos aquellos, si no están en contra, los que no lo conocen del todo, ¿no? Y lo que comentaba Laura y también Carolina, que me parece importantísimo, hay espacios que no están todavía suficientemente reforzados. Hay un feminismo central, pero la interseccionalidad tiene que ser real. Es decir, hay compañeras con capacidades especiales, hay compañeras migrantes, hay compañeras racializadas que están solas, porque muchas veces ni se las espera dentro del feminismo. Entonces es complicado construir desde ahí. Hay que construir internamente también, teniendo en cuenta todos estos espacios y luego unificarlos y a ver cómo lo damos a conocer hacia afuera, ¿no? Rápidamente. Muy de acuerdo con lo que acabas de decir y muy brevemente para acabar. Creo que hay que empezar a pensar, tratando también de este problema que se habla de los chicos jóvenes, los varones jóvenes, ¿no? En que, y Pablo lo ha explicado muy bien, los espacios de socialización que existen hoy están comidos por un modelo neoliberal de competitividad, de individualismo, de sálvese quien pueda, en los cuales es muy difícil generar aprendizajes distintos. Y yo creo que en parte de la misión del feminismo tiene que ser contribuir a generar espacios de socialización distintos, en los cuales también haya hombres. Y no hablo de los aliados que luego son los peores, sino de que los 8 de marzo en los institutos dejemos de ir a hablar de ello las mujeres y vayan tíos que sean capaces de explicar que el feminismo va con ellos también y que el feminismo les va a favorecer una mejor socialización y una vida más sana. Y que lo hagan también los hombres, que sean capaces de ir a hablar los 8 de marzo a los centros educativos y a dar una imagen distinta de lo que es el feminismo y de lo que está intoxicando la extrema derecha y el movimiento antifeminista. Pablo. Yo tengo una experiencia muy particular, que es que he sido ese señor mucho rato y el alcance es más reducido del que de pronto podemos esperar, ¿no? O sea, que creo que hay que hacerlo. Yo mi experiencia creo que tiene que ver, y desde el lugar de cuota, sobre todo creo que tenemos que hacernos cargo. Yo tengo la sensación de que lo transformador está en lo pequeño, ¿no? O sea, como que genial que esté el Bellerín y el Borja Iglesias y no sé qué futbolistas que tienen otro relato, genial que esté, o sea que, y creo que esto también va a empezar a materializarse en la producción de otras masculinidades, pero creo que hay una cosa en el vínculo del tú a tú, en el bro, en el hijo, en el hablar de sexualidad, en el hablar de quién es esa persona que está ahí al otro lado, que es distinta, que tiene que ver con trabajar la escucha, que tiene que ver con trabajar la empatía, que tiene que ver con producir otro tipo de espacios donde el vínculo entre hombres es distinto. O sea, perdonad que me ponga ahora de repente muy hippie, ¿no? Pero, o sea, que creo que hay una cosa, más allá de que haya más fondo, más no sé qué, más leyes, todo esto, creo que los tíos nos toca mucho en diferentes... O sea, yo llevo muchos años facilitando grupos de hombres porque me lo creo. Creo que hay que hacer distintas estrategias a distintos niveles. Y creo que los hombres en ese sentido sí que tenemos muchos espacios en los que sin pisar ni invisibilizar hay mucho por hacer. Y yo creo que progresivamente quiero pensar que en este postcapitalismo pues ya lo iremos haciendo. Cristina, así para acabar. Pues yo creo que así en términos generales, muy generales, creo que las feministas tenemos que aceptar que tenemos que seguir aprendiendo. O sea, creo que el feminismo, yo creo que ha habido como unos años de, leímos
a las calles, a la acción, a lo que hicimos, ¿no? Es decir, eso que vivimos, pero yo creo que el feminismo es un aprendizaje continuo. Y creo que es un momento también, bueno, pues de que todas, ¿no? De hacer pactos intergeneracionales también, de abrir espacios a gente más joven, escuchar, aprender y seguir aprendiendo en el sentido de seguir cambiando. No hablo de aprender en relación a poder citar. Hablo de leer, de aprender para poder cambiar. Y no olvidarnos tampoco nunca que el feminismo es ciencia. Y que frente a las mentiras y la desinformación, nosotras lo que tenemos es el conocimiento y la investigación. Y eso es una herramienta poderosa en la que sostenernos. Y las estrategias tienen que ir encaminadas en saber que tenemos pilares muy sólidos, creo, y me atrevo a decirlo, en pactar los disensos, aceptar los consensos, tener una agenda de consensos, y no hablo de unidad y de ausencia de debate, que sabemos que jamás nunca sucedió en el movimiento feminista, pero sí de pactar una agenda, de diseñar una estrategia que, apoyándonos en la ciencia y en la investigación y en los acuerdos, teniendo en cuenta, muy presente siempre, ¿no? que los privilegios son los pensamientos que no tenemos que pensar y por eso los olvidamos y por eso los tenemos que traer continuamente a la cabeza, pactar esa agenda y seguir empujando. Hay poca estrategia, es la estrategia que suele funcionar. Oye, pues muchísimas gracias. Me quedaría mucho más hablando, pero vamos a seguir y nada, muchas gracias, ha sido un gusto. Vemos un videíto, cambiamos y seguimos.